Bendecida noche, hermanos. Hemos tenido ahí un inconveniente, pero nuevamente quiero retomar la palabra del Señor y la enseñanza de esta noche, según Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Como lo dijo el apóstol Pablo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El Señor nos está llamando por medio del apóstol Pablo a que velemos en este tiempo. Pero ese velar es un velar espiritual. Por eso dice, no durmamos, pero no está hablando del sueño de 7, 8 horas que todos los días usted y yo lo vivimos, sino está hablando de un adormecimiento espiritual. ¿Y qué fue lo que pasó en Génesis capítulo 2? En Génesis capítulo 2 vemos cómo, hermano, Dios formó al hombre y luego el hombre se sentía solo y entonces el Señor lo adormece. Y cuando lo adormece, la primera intervención quirúrgica hecha por Dios aparece en Génesis capítulo 2. Entonces Adán, adormecido, el Señor le abre su costado y extrae la costilla. Y con esa costilla, que es la materia prima, forma a su mujer. Forma a su mujer y entonces la lleva delante de Adán. Y Adán dice, ahora sí, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Entonces, lo mismo que sucedió en Génesis, sucederá en este tiempo final, porque desde hace 2000 años estamos viviendo los postreros tiempos. Y creo firmemente en mi corazón que estamos viviendo el final de los postreros tiempos. Entonces la iglesia va a entrar en un adormecimiento espiritual, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y lo que le pasó al primer Adán, pues le pasará al postrer Adán, pero el postrer Adán tomando como base, hermanos amados, al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Sacarán entonces y extraerán a la costilla, que es la esposa de Cristo. Y entonces por eso el tema de esta noche, levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque tenemos que tener cuidado de ese adormecimiento espiritual. Y entonces en Mateo capítulo 26, si usted me acompaña, Mateo capítulo 26, versículo 41, Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesucristo? Que velemos, pero que velemos espiritualmente. Y óigalo, esa relación preciosa entre velar y orar. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Porque usted sabe que cada uno de nosotros es arrastrado por la concupiscencia que hay en cada uno de nosotros. Entonces tenemos que aprender a velar, pero también tenemos que aprender a orar. Y el apóstol Pablo hace otro llamado a la iglesia en Efesios. Le quiero dar esta base bíblica para poder desarrollar esta noche el estudio. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Repito, no está hablando de las personas que están durmiendo en sus 8 horas normales de sueño. Está hablando espiritualmente de un adormecimiento. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, algo que la iglesia tiene que pedir hoy es la llenura del Espíritu Santo y la llenura, óigalo bien, de sabiduría de lo alto. Hemos aprendido, hemos explicado, hemos predicado que hay 3 tipos de sabiduría: la sabiduría de lo alto, la sabiduría terrenal del mundo y la sabiduría diabólica. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor la llenura de la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Y uno de los 7 espíritus, según Isaías capítulo 11, versículo 2, que tiene que ministrar al cuerpo místico de Cristo, es el espíritu de sabiduría. Qué tan importante, hermanos, es pedirle al Señor como iglesia de Cristo sabiduría en este tiempo final. Y entonces dice, no anden como necios, sino como sabios. Óigalo bien, versículo 16 de Efesios 5, aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. O sea, el apóstol Pablo está describiendo, hermanos, desde hace 2000 años, que los días eran malos. Imagínense ahora en este tiempo final, en este siglo XXI, en este 2020, aprovechando bien el tiempo. Entonces, hermanos amados, yo quiero esta noche poder desarrollar el tema y comentarle que a la luz de la palabra encontré 5 siervos de Dios que vivieron etapas diferentes, situaciones diferentes, cada uno en su desarrollo ministerial. Sin embargo, óigalo bien, en esa situación que vivieron, hermanos, entraron en un sueño físico. Y eso es una sombra y figura para la iglesia de este tiempo final. Para la iglesia de este tiempo final, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, hermanos amados, es una sombra y figura. Porque entonces va a venir un adormecimiento ahora espiritual, ya no físico, sino espiritual. Y por eso tenemos que escudriñar la vida de estos siervos y entender qué fue lo que les pasó, qué dejaron de hacer para que les entrara ese adormecimiento espiritual. Y el primer siervo de Dios es un profeta, imagínense un profeta. Y un profeta genuino, un profeta de Dios, un profeta que hacía descender fuego de lo alto, un profeta que con su voz, hermano, y su boca cerraba los cielos y abría los cielos. Un profeta, como dice Santiago, que tenía pasiones como usted y como yo. Mire qué tremendo. Un hombre, sin embargo, hermano, temeroso de Dios. Un hombre genuino de Dios. Pero ¿qué fue lo que le sucedió? Y estoy hablando del profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 19, y dice la palabra: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué le sucedió a Elías? ¿Cuál fue la situación tan estresante que vivió Elías? De llegarse, hermano, a sentirse acorralado y a poder expresar estas palabras. Deseaba morirse, imagínese. Yo no sé si usted ha deseado morirse, pero hermano, la vida es un regalo de Dios. La vida es una bendición de Dios. Sin embargo, Elías deseaba morirse. Paremos acá. Y cuando leemos el contexto, ¿qué fue lo que sucedió? Hermanos amados, Elías se había enfrentado a más de 450 profetas de los Baales. Los había decapitado. Hermanos, Elías estuvo toda una mañana en una situación y en una batalla espiritual donde todos los profetas de los Baales habían levantado altar. Y Elías había dicho: el Dios que haga descender fuego del cielo a ese altar, ese será Dios y a ese alabaremos. Usted se recordará que el pueblo del Señor claudicaba en dos pensamientos: si servir a los Baales o servir a Dios. Habían abandonado el altar. Y ahora Elías llega en un momento crítico que el pueblo de Israel estaba viviendo, para hacer llamar al pueblo de Israel a una reflexión y para que Israel volteara su corazón al Señor. Y entonces, hermanos, Elías levanta un altar, y después que los profetas de los Baales estuvieron por horas alabando, adorando a sus dioses y no hubo nada, entonces Elías hace una oración tan corta, pero tan eficaz, hermano, una oración puntual, y Dios lo respalda y desciende fuego del cielo y consume todo lo que estaba en el altar. Y Elías da la orden y agarran a los profetas de los Baales y matan a los 450 y los decapitan. Una gran victoria. Como a ti y a mí me ha pasado muchas veces. Hermanos, salimos de los cultos con una gran victoria, una gran unción. Dios nos visitó, una gran bendición. Sales de tu casa porque Dios te habló por la palabra. Dios te habló por medio de un sueño. Porque, hermano, Dios utilizó algo para hablarte. Tú estás bendecido. Pero ¿qué pasa al día siguiente? Un día en el cielo y el otro día en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? De tal manera que Elías, el profeta genuino, el profeta de Dios, ahora, el día anterior había hecho fuego, había descendido fuego del cielo, y al día siguiente quería morirse. Al día siguiente estaba huyendo, hermano. Al día siguiente se sentía, hermano, un prófugo. Al día siguiente él deseaba y le decía: Señor, quítame la vida. Entonces, ¿qué sucedió en la vida de Elías? Es que hubo una palabra de una mujer llamada Jezabel, la esposa del rey Acab, de tal manera que esa era una potestad en el cuerpo de esa mujer.
Y entonces Elías, hermano, le abrió la puerta al temor, le abrió la puerta al miedo. Y usted sabe que el miedo paraliza. El miedo, hermano, es una potestad que paraliza. El miedo, hermanos amados, si usted y yo le abrimos la puerta al miedo, nos puede paralizar. Y entonces Elías, hermanos, estaba paralizando en su ministerio, ya no quería predicar. Entonces Elías estaba huyendo. Y entonces viene Elías y en Primera de Reyes 19:4 le dice al Señor, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Entonces Elías le abrió la puerta al temor. Y por eso el apóstol Pablo dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Entonces, óyelo bien, tenemos que estar claros porque no podemos dejar que el temor invada nuestro corazón y que nosotros tengamos en nuestro corazón haya un temor y nos atemoricemos para ya no poder hacer la obra del Señor, para ya no servirle al Señor. Y entonces viene ahora, hermanos amados, y dice, versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Paremos acá. ¿Qué hace el miedo? ¿Qué hace el temor? Entonces, hermano, trae un adormecimiento físico a Elías. Ahora el temor en este tiempo final que está trayendo un adormecimiento espiritual a los hijos de Dios. Por eso tenemos que rechazar todo temor, porque dice la palabra que el verdadero amor, que es Dios, porque Dios en esencia es amor, echa fuera el temor. Entonces tenemos que llenarnos de Dios, hermanos, ser vasos llenos, como David decía, mi copa está rebosando de la presencia del Señor para echar todo temor fuera de nuestro corazón. Y entonces, hermano, Elías lleno de temor, con depresión, porque quería morirse, deseaba morirse, ya le había perdido sentido a su vida, sentido al ministerio, él deseaba morirse, él ya no quería servir, él ya no quería hacer nada delante del Señor, simplemente morir. Y entonces mire qué hermoso, Dios no nos deja, viene la ministración angélica y un ángel hermano se le aparece y lo despierta. Y mire lo que le dice, levántate, es la orden del ángel, y come. Levántate y come. Entonces viene una palabra angélica para Elías. Levántate y come. Levántate es una acción. Tú y yo nos tenemos que levantar, hermano, de este adormecimiento espiritual. Pero oye lo más tremendo, y come. ¿Qué significa esto? Que Elías durante 24 horas, hermano, en un tiempo, según lo que dice la palabra, no había comido porque caminó por 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Significa que cuando tú y yo dejamos de comer el maná del cielo, dejamos de comer el pan de vida, dejamos de comer la palabra del Señor, dejamos de comer lo que el Señor pone, porque dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dejamos de comer el logos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces viene depresión. Entonces viene temor, entonces viene miedo, entonces vienen ganas de quitarse la vida, entonces vienen ganas de ya no hacer nada, de ya no trabajar en el ministerio, de ya no servirle al Señor, de entregar el privilegio. ¿Por qué? Porque dejamos de comer el maná del cielo, la palabra del Señor. Y el ángel le dice, levántate y come. Versículo 6. Y entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida. ¿Sabe qué significa la torta cocida? La palabra revelada. Torta cocida, ya la palabra revelada a tu vida y a mi vida. Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió. Óigalo bien. Y entonces come y bebe y vuelve a dormirse. Pero luego volvió el ángel de Jehová la segunda vez y lo tocó diciendo, levántate, porque el largo camino te resta. Porque muchas veces solo comemos la palabra, hermanos, no la ponemos en práctica. Queremos acomodarnos, recibimos palabra, y no queremos compartirla. Y el Señor nos llama a que nosotros, hermano, hagamos la obra del ministerio, a que nosotros caminemos, a que nosotros enseñemos, a que nosotros prediquemos, a que nosotros seamos trompetas del Señor en este tiempo final. Y entonces le dice,
come, porque largo camino te espera. Porque comiendo la torta cocida, que es la palabra revelada, y bebiendo del agua de vida, que es Jesucristo, vas a caminar por desiertos, vas a caminar por valles, vas a caminar, hermano, por situaciones complejas, vas a caminar, hermano, óyelo bien, en valle de muerte, de sombra, pero no temerás tu corazón, no temerá, ni mi corazón temerá, porque el Señor nos ministrará su vara y su callado, nos fundirán aliento. Entonces, hermano, esta palabra de Dios es para tu vida y es para mi vida. No nos adormezcamos, no dejemos de comer la palabra, porque cuando dejamos de comer la palabra de Dios, nos podemos adormecer, corremos el peligro de adormecernos. Y por otro lado, tenemos que estar comiendo la torta, que es la palabra, y también el agua de vida, que es, hermano, el Señor Jesucristo, el agua de vida. Lo más tremendo es que Elías no sabía que el Señor tenía un propósito, un llamado, una misión, y tenía que ungir a 3 siervos, 3 hombres. Tenía que ungir a 2 hombres como reyes, uno de Siria, otro de Israel, y tenía que, hermano, ungir a un profeta. Al rey de Siria, hermano, que era Asael, al rey de Israel, que era Jehú, y al profeta, que era Eliseo. Creía Elías, hermano, que se le había terminado ya el ministerio, que ya Dios se había olvidado de él y no sabía que tenía largo camino. Entonces, para que no nos pase lo de Elías, hermanos, comamos la palabra, no dejemos de comer la torta. Bebamos del agua de vida, que es, hermano, la palabra revelada a nuestros corazones, el agua de vida que es Cristo. Acerquémonos a la fuente inagotable que es Cristo. Entonces, Elías durmió, pero el ángel lo despertó. Veamos otro personaje. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y de un profeta me voy a un apóstol. Hechos capítulo 12. Usted sabe que Pedro era un apóstol. Un apóstol, hermano, que el Señor lo llamó en su ministerio aquí en la tierra. El Señor lo llamó. Primero llamó a sus discípulos y de hermano después, hermano, los llama apóstoles. Y entonces Hechos capítulo 12, versículo 6 dice: cuando Herodes les iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta de custodia custodiaban la cárcel. Usted sabe, hermano, que hay una situación difícil que se vive en ese momento. Se recuerda que Jacobo, el hermano de Juan, había sido asesinado por Herodes. Hermano, había persecución y Pedro lo agarran y lo meten a la cárcel. Y hermano, en la cárcel Herodes los maltrató. En la cárcel, hermano, Herodes lo que quería era que la iglesia se disipara. ¿Por qué? Porque, hermano, estos donde iban eran alborotadores en el sentido que hacían milagros, prodigios, maravillas. Habían hecho, hermano, el milagro de Hechos de capítulo 3, donde dice la palabra que el Señor, que Pedro y Juan iban a la oración y el Señor levanta a un cojo y le dice: no tenemos oro ni plata, pero de lo que te damos, de lo que tenemos, de eso te damos, levántate. Entonces, hermano, había una situación que se estaba moviendo y ellos tenían temor. Herodes como gobernante tenía temor. Y entonces lo más tremendo es que agarran a Pedro y lo meten a la cárcel. Pero mire que en ese entonces la iglesia, ¿qué hizo? Se juntó, hermano, en una casa y estaban clamando y orando. Mire, la iglesia clamando y la iglesia orando por el apóstol Pedro. ¿Y qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Bien dormido, como lo dice la palabra. Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta de custodiaban la cárcel. Hermano, le habían puesto 4 grupos de 4 soldados. Eran 16 soldados que estaban custodiando a uno llamado Pedro. Pero lo tremendo es que Pedro estaba durmiendo. Y entonces dice el versículo 7 de Hechos capítulo 12. Y aquí sé que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Mire qué precioso. Intervención angélica nuevamente. Se presenta un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro, lo tocó físicamente, le dijo: levántate pronto. Recuérdense que el ángel se le aparece a Elías y le dice: levántate y come. Pero acá la orden del ángel es: levántate pronto. Y las cadenas, dice, se le cayeron de las manos. Esa es la orden: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de la mano. Y mire lo que dice el ángel en el versículo 8. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto
y sígueme. Mire que aquí hay tres cosas hermosas y preciosas que yo quiero resaltar esta noche. La palabra del Señor tiene muchos ángulos, hermano, y lo hemos estudiado. Mínimos tiene 7 ángulos según Salmos capítulo 12. La palabra como plata refinada 7 veces. Pero hoy quiero ver este ángulo. ¿Qué le sucedió a Pedro, hermanos amados? A Pedro lo toman, lo meten a la cárcel, se pone a dormir, pero ojo, dejó las sandalias por un lado, las sandalias del evangelio. Número 1, esa es una figura. Número 2, hermano amado, pues se quitó el cinto. Y usted sabe que el cinto representa autoridad, ¿sí? El cinturón de justicia que dice la palabra. Se quitó el cinto. Entonces le dice el ángel, cíñete, ponte las sandalias. ¿Y qué más dice? Ponte las sandalias y envuélvete en tu manto. Mire qué tremendo. Entonces, en este tiempo, para que tú y yo no caigamos en un adormecimiento espiritual, ¿qué tenemos que tener? Número 1, ceñidos con el cinturón de justicia. Pero ¿qué más? Número 2, hermano, tenemos que tener las sandalias del evangelio, como dice Efesios capítulo 6, hermanos amados, vestidos de la armadura de Dios. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Entonces, cíñete con la verdad. Número 2, ponte las sandalias, el apresto del evangelio. Camina en el evangelio, no fuera del camino, no junto al camino, sino en el camino que es Cristo. ¿Y qué más dice? Y versículo 8, ¿y qué más dice? Y también le dice, y envuélvete en tu manto. ¿Sabe qué significa eso? Cobertura. Entonces, la iglesia que no se va a adormecer en este tiempo tiene cobertura, número 1, tiene las sandalias del evangelio, número 2, y se ciñe los lomos con la verdad, que es la palabra del Señor, en este tiempo final. Y entonces, hermanos amados, óigalo bien, aunque estemos, así como Pedro estaba en la cárcel, las cadenas se le cayeron de las manos. Toda cadena en tu vida y en mi vida se va a romper y se va a caer porque tenemos las sandalias, porque estamos ceñidos de la verdad y porque estamos, hermanos, bajo cobertura de un ministerio primario, pero también bajo cobertura, bajo las alas del Altísimo. No te salgas debajo de las alas del Altísimo. Recuérdate que el Señor le dijo a Moisés, hará 6 ciudades de refugio. Y hermanos amados, esas eran ciudades y le daban refugio a todos aquellos que estaban siendo perseguidos, a todos aquellos que habían cometido un delito y que llegaban y hablaban con los ancianos y comentaban su caso. Pero si esto salía un día de las ciudades de refugio, dice que los ancianos eran libres, hermanos amados, de la sangre de esos, porque afuera podía estar el vengador esperándoles para cobrar venganza. No nos salgamos de la ciudad de refugio, y la ciudad de refugio para tu vida y para mi vida se llama Jesucristo. Hermano, aunque esta pandemia tarde 2 años, aunque la situación sea complicada y difícil, no nos salgamos de la cobertura, no nos salgamos de la ciudad de refugio que es Cristo. Hay otro varón, quiero que usted me acompañe a Jonás, el libro de Jonás. Nos vamos a otro profeta, el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 6. Jonás, y miren, hermanos amados, capítulo 1, versículo 6. Usted sabe que Jonás, un profeta de Dios, un profeta genuino, a Jonás le dan una instrucción, a Jonás, hermano, le dan una asignación, y la asignación es: ve y predica a esa ciudad que se ha corrompido. Usted sabe que dice la palabra que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Y entonces Jonás viene, hermano, y entonces no se va a Nínive, sino que se va a Tarsis. Y entonces Jonás paga su boleto y se va y se introduce en un barco y se va para otro lugar. Y me llama la atención lo que dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mire de dónde estaba huyendo un profeta: de la presencia del Señor. El salmista dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si voy a lo alto, ahí estás tú. Voy a lo profundo, ahí estás tú. Me escondo en la peña, en la montaña, ahí estás tú. No nos podemos esconder de la presencia del Señor. Y Jonás creía esconderse y huir de la presencia del Señor. Entonces dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis.
y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tremendo, hermano, tremendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tú y yo queremos huir de la presencia de Jehová. No podemos huir de la presencia del Señor, hermanos. Y el profeta era un profeta genuino. Le habían dado una asignación: ve y predica a Nínive, y se va para otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Jonás huye, Jonás se esconde, Jonás desobedece. ¿Sabe por qué? Y mire lo que dice el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Ya no es un ángel. A Elías le vino un ángel. Hermanos amados, a Elías se le apareció un ángel. A Pedro se le aparece otro ángel. Pero a Jonás, el dueño del barco, le dice, el dueño del barco, de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, óigalo bien, y clama a tu Dios. Mire que en Elías le dice el ángel: levántate y come. A Pedro el ángel le dice: levántate, ¿sí? Despiértate y levántate pronto. Y entonces ya le da la instrucción: cíñete, ponte tus sandalias y agarra tu manto, envuélvete en tu manto. Pero acá ahora, hermano, a Jonás le dice el dueño del barco, no el ángel: levántate. Y le dice: clama a tu Dios. O sea, hermano, que una parte del adormecimiento espiritual que puede venir es porque dejamos de clamar. En Elías, porque dejó de comer y de beber. En Pedro, porque, hermano, no se ciñó, dejó sus sandalias y se puso a dormir, cayó en un adormecimiento. Pero ahora en Jonás, ¿por qué, hermanos amados, se adormece? Porque dejó de clamarle a Dios. Tenemos que estar clamando, tenemos que estar buscando su presencia. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Me hallan los que temprano me buscan. Hermanos amados, estamos en un tiempo donde somos llamados a estar en la cámara secreta del amado, a buscar de su presencia, a gemir delante de su presencia, a buscar su rostro. Y entonces le dice el dueño del barco: levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. O sea que entonces Jonás entró en un adormecimiento porque dejó de clamarle a Dios. Ay, hermanos. Y mire, Dios tiene sus métodos. En ti utiliza un método, en mí utilizan otro método. En tu amigo, en tu amiga, en el hermano, en el familiar, en tu hijo, tu esposo, tu esposa, utilizan un método diferente. Porque Dios a cada uno le tiene un trato diferente, un proceso diferente. Y entonces viene el Señor, hermano. Y Jonás no sabía lo que le esperaba, hermanos amados. Le aseguro que si a Jonás le pasan la película de lo que le iba a suceder, Jonás clama, Jonás gime, Jonás intercede, Jonás hace rogativas. Ay, hermano, Jonás grita, llora. Pero hermano, no sabía lo que le esperaba. Hermanos amados, óigalo bien, viene un monstruo marino preparado por Dios. Y entonces a Jonás lo tiran del barco, porque entonces, hermano, había mucha tormenta, y cuando lo tiraron y cayó al agua, cesó la tormenta. Cesó, hermano, la marea y se calmó nuevamente. Y entonces ese monstruo marino se traga a Jonás. ¿Y sabe qué hace ese monstruo marino? Se lo lleva a lo profundo de la tierra. Lo que me llama la atención es que Jonás estaba adentro, en el vientre. ¿Y cómo Jonás sabía que estaba en lo profundo de la tierra? ¿Qué le revelaron a Jonás, hermano? A Jonás le revelaron dónde estaba. Y en un momento estaba en alta mar, pero después de tantos minutos estaba en el Seol. Y Jonás capítulo 2, versículo 1 dice: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. O sea, ¿cómo sabía Jonás que estaba en el seno del Seol? Le revelaron desde el vientre dónde estaba. ¿Sabe qué es lo más hermoso y precioso, hermano? Porque Dios nos procesa, no para matarnos. Dios nos permite los desiertos, no para destruirnos. Dios nos permite los valles de muerte y de sombra, no para destruirnos, sino que nos permite los desiertos, los valles, los procesos para madurarnos,
para crecimiento espiritual, para que seamos más fuertes, para que seamos más robustos espirituales, para que ganemos experiencia, para que conozcamos al Señor como Job, no de oídas te había oído, pero hoy conozco que tú eres el Señor. Hoy mis ojos te ven. Entonces, hermano, Jonás es llevado al Sión, de tal manera que, hermano, cuando Jesús está hablando la generación mala y perversa le pide una señal, Jesús dijo, no le será dada la señal, sino la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, así estará el Hijo del Hombre. No entendieron, esa generación no entendió, hermano, esa revelación preciosa que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús estaba hablando de su cuerpo. Estaría 3 días y 3 noches en lo profundo del Seol. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios dice, que pues del que ascendió, sino que primeramente bajó a lo profundo de la tierra. Otra versión dice, bajó, hermanos amados, a lo profundo, al centro de la tierra. Y entonces Jonás clama, Jonás ora, y cuando tú clamas y cuando tú oras con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado, hermano, el Señor te escucha, su presencia se derrama, el Señor me escucha, porque dice la palabra que Él habita. Dice que Él habita en las alturas, Él habita en la santidad y con los quebrantados de espíritu, dice la palabra, para reconfrontar su espíritu, dice la palabra. Entonces, hermano, dice que Él clamó en su angustia a Jehová y Él me oyó. Dice, qué hermoso cuando tú y yo clamamos y Él nos oye, porque atentos están sus oídos al clamor de sus hijos. Pero repito, ¿qué había pasado con Jonás? Que había venido un adormecimiento físico que ahora es una figura del adormecimiento espiritual, que dejó de clamar. Mucha iglesia deja de clamar, mucha iglesia deja de tener comunión, mucha iglesia, hermano, abandona, hermano, la comunión con el Padre. Yo te invito esta noche para que tú, hermano, te acerques al Padre, para que tú, hermano, tengas comunión con el Padre, para que tú te acerques, hermano, a la presencia, al lugar santísimo, y no dejemos de clamarle al Señor. Bendito y exaltado sea su nombre. Hay otro varón, hermano. Este es un siervo que Dios lo levanta como libertador. Mire, como libertador, como juez de Israel. Y es Sansón. ¿Sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que Sansón, óigalo bien, Sansón deja, hermano, Sansón se duerme en las piernas de una mujer. Y eso está hablando, hermano, del pecado sexual. Por eso tú y yo tenemos que apartarnos del pecado sexual, apartarnos de la fornicación, apartarnos de la pornea, que es fornicación, que es adulterio, apartarnos, hermanos, de lo que no le agrada al Señor. Hermanos amados, y Sansón, usted sabe, era un hombre, un joven que se enamoraba a primera vista. Ah, esta me gusta, esta otra me gusta. Cuidado, jovencito, cuidado con tus sentimientos. No dejes que tus emociones te manejen, sino tú aprende en el Espíritu a sujetar tus emociones. No permitas que tus emociones te secuestren. No permitas que tus emociones te arrastren. Hermanos amados, Dios nos hizo y científicamente está comprobado que el 50% del hemisferio de nuestro cerebro, hemisferio izquierdo, es nuestra parte emocional, hemisferio derecho, nuestra parte racional. Y entonces Dios nos hizo seres emocionales y racionales. Pero nosotros tenemos que aprender a sujetar nuestra alma, nuestro corazón a la voluntad del Señor. Porque cuando nosotros, hermanos amados, dejamos que las emociones nos manejen, entonces somos arrastrados por nuestras emociones y tenemos que ser más espirituales que emocionales. Hermano, tenemos que aprender a sujetar nuestro corazón y nuestra alma. Y entonces este hombre llamado Sansón, que es un juez, Dios lo levanta para que liberte a su pueblo de la mano de los filisteos. Dios lo levanta como libertador, pero ¿qué sucede? Se enamora de una mujer. Era una mujer, pero era fuera del pueblo. Era una mujer, pero él no, óigalo bien, él no le pidió guianza al Señor. Y se enamora de esa mujer. ¿Y qué sucede, hermano amado? Usted sabe la historia,
que entonces los filisteos le pagaron a esta mujer y la asediaban con tal sentido de poderle sacar y que, óigalo bien, que este Sansón descubriera su corazón y abriera su corazón y que entonces les contara el secreto, porque cuando venía el espíritu sobre Sansón, hermanos, era un hombre fuerte, poderoso, un hombre, hermano, que le venía una fuerza sobrenatural y hacía prodigios y maravillas. Y entonces ellos, hermano, habían sido, dice que Sansón agarró 300 zorras, les puso, hermano, fuego y como teas, antorchas, y les amarró las colas y en medio de las antorchas y quemó, hermano, viñas enteras. Y entonces los filisteos tuvieron gran pérdida y ellos querían vengarse de Sansón. Pero esta mujer, óigalo bien, porque Sansón tuvo un problema y entonces se dejó llevar por sus emociones. Y esta mujer todos los días, como gota, le hablaba y le decía, pues descúbreme, dime la verdad. Hasta que un día, hermano, Sansón ya no aguantó. Y Sansón abre su corazón. Joven, cuidado. No abras tu corazón con tus amigos, te doy un consejo. Señorita, no abras tu corazón con tus amigas, te doy un consejo. Tarde o temprano eso lo utilizarán mañana para dañar tu corazón, para señalarte, para juzgarte, para condenarte. Y serás dañada, serás afectada en tu alma. Abre tu corazón a tus padres y dile, si tienes la confianza, dile, padres, quiero contarles lo que me está sucediendo, lo que me está pasando. Y si no tienes confianza, pues acércate a tu pastor, a tu ministro y dile, pastor, yo necesito esto. Y si no, dile, pues, delega a una hermana porque me da vergüenza con usted, pero entonces delega a una hermana para que me oiga, yo quiero ministrarme, pero no te ministres con tus compañeros de universidad, con tus compañeros de barrio, de condominio, de colegio, de zona. No abras tu corazón a tus compañeros de trabajo, porque después pueden lastimarte, herirte y destruirte. Y eso fue lo que Sansón no se dio cuenta. Le abre su corazón a esa mujer, a su enamorada, a esa mujer con la cual compartía. ¿Y sabe qué hace esa mujer? Todo lo que utiliza es para destruirlo. Y entonces les dice a los filisteos, no se preocupen, ya me dio el secreto. Y cuando Sansón está durmiendo en las rodillas, le corta el pelo. ¿Sabe qué significa eso? Le quitó la cobertura. Y hermanos, entonces Sansón se convirtió en el hazmerreír de los filisteos. Porque usted sabe que después vienen los filisteos y cuando Sansón quiso salir y pelear en el espíritu, ya el espíritu se había apartado, el espíritu de Dios se había apartado de él, le sacan los ojos y se convierte en el hazmerreír. Entonces leo Jueces capítulo 16, versículo 18. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo de él que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, hermano, eso es lo más triste. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hermano, que el Señor guarde nuestro corazón, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Pero qué triste es cuando Dios se aparta de un hombre. Qué triste es cuando Dios se aparta de una mujer. Qué triste, hermano, estar sin el Señor. Hermano, no permitas que el Icabod venga a tu vida. ¿Sabe, hermano, qué sucedió en Israel? Gritaron, Icabod. La gloria de Jehová se ha apartado. La gloria de Jehová se ha ido. Ese día quedó, hermano, escrito en la Biblia, quedó en la historia de Israel. Triste, triste. Icabod. La gloria de Jehová se ha apartado. Clamemos, gimamos para que la gloria de Dios, para que la presencia de Dios no se aparte de nosotros. Algo que a mí me admira, hermano, de Moisés, es que Moisés tuvo sus defectos, hermano, claro, tuvo sus errores, como también sus virtudes, sus cualidades. Pero algo que a mí me admira es cuando le dice,
si tu presencia, Señor, no ha de ir con nosotros, de aquí no nos movemos, no vamos a hacer nada. Porque ¿qué vamos a hacer sin tu presencia? Hermanos, nosotros tenemos que gemir como iglesia para que la presencia del Señor nos ministre. Nosotros tenemos que aprender a amar la presencia del Señor. Mira, algo que a mí me impacta lo que dice Éxodo. Moisés entraba al tabernáculo y la columna de Jehová descendía. Qué hermoso, hermano, cuando entramos a la presencia del Señor. La columna de Dios, la presencia misma del Señor desciende. Qué hermoso. Hermanos amados, te podrán desechar hombres, te podrán desechar iglesias, te podrán desechar, cualquier persona podrá hablar, criticar mal y te podrá señalar, condenar, que no te importe eso. Lo importante es que la presencia de Dios siempre permanezca en tu corazón y esté en tu corazón. Entonces, hermanos, ¿por qué muchas veces viene el adormecimiento espiritual a nuestras vidas? Porque estamos jugando con fuego. Porque, hermanos, estamos jugando con la santidad de Dios. Estamos jugando, hermanos amados, con pecados sexuales que no le agradan al Señor. Por eso este es un llamado para que tú y yo nos apartemos de lo que no le agrada al Señor. Sansón jugó con fuego. Y, hermano, cuando sintió la presencia del Señor se había ido, se durmió en las piernas de una mujer. Hermano amado, eso significa que fue doblegado, que fue vencido por un área sexual. Yo le pido al Señor, hermano, que nos ayude para ser victoriosos en todas las áreas y principalmente en esa área sexual. Lucas capítulo 22, versículo 45. Lucas capítulo 22, versículo 45. El quinto grupo. Ya vimos a Elías, ya vimos a Jonás, hermanos amados. Mire, Elías tremendo, Jonás un siervo, ya vimos a Pedro, ahora vimos a Sansón y por último un grupo. Mire qué tremendo, es un puro grupo de siervos, hermanos amados. Y este grupo es el grupo de los apóstoles, los más íntimos. Jesús tenía, hermano, multitudes, seguidores, hermanos amados, discípulos. Tenía muchos que le seguían, que eran sus discípulos. Pero dentro de esos 12, dentro de todos esos grupos tenía 12 apóstoles. Dentro de esos 3 íntimos, Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces Lucas capítulo 22, versículo 45, dice la palabra: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Mire lo que hace la tristeza. Claro, hermano, nosotros hoy reímos, mañana lloramos, porque todos sentimos tristeza. La enfermedad de un familiar, la separación de un familiar, alguna situación que venga a nuestra vida que de repente nos da tristeza. Pero cuidado, porque la tristeza, hermano amado, puede ser un sentimiento, pero también puede ser un espíritu. Y entonces cuando tú abres tu corazón y dejas que la tristeza se inunde tu corazón, cuidado, porque entonces caes en depresión, caes en tristeza. Y la tristeza lo que hace es deprimirte. Y la depresión lo que hace es una puerta a un espíritu de muerte. Cuidado. Entonces, hermanos, Jesús los llevó al monte de los olivos y les habló que su corazón estaba afligido, su alma estaba afligida. Jesús, hermanos, sabía y sentía en su espíritu lo que le iba a suceder. Y el Getsemaní fue, hermanos amados, donde fue a quebrantar su voluntad, a entregar su voluntad. Y entonces, hermanos, ellos estaban angustiados, estaban preocupados, estaban tristes, de tal manera que no pudieron velar con Jesús una hora. Y Jesús les dijo: quédense acá, yo voy a ir más adelante, oren conmigo, ayúdenme a orar. ¿Y qué hicieron? Se durmieron. Y esto le puede pasar, hermano, a mucha iglesia, que mucha iglesia puede estar durmiendo. Hermano, le acompañaron 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. La vez pasada estudiábamos que Pedro representa el poder, Juan representa el amor y Jacob representa el testimonio. Cuidado, hermano, con el poder de Dios que Dios derrama sobre tu vida. Cuidado con el amor, hermano. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres llenos de amor y dar amor, porque Dios es amor. Si Dios, que en esencia es amor, habita en nosotros, tenemos que caracterizarnos por amor. Número 2, poder, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu de Dios. Y número 3, testimonio. Hermano, tenemos que actuar, ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Dar un buen testimonio de que Cristo mora en nuestros corazones. Pero lo más tremendo es que estos 3 discípulos se durmieron.
porque permitieron que la tristeza entrara en sus corazones. No permitas que la tristeza entre tu corazón. Si has perdido trabajo, has perdido a un ser en esta pandemia, has perdido, hermano, o has vendido cosas para poder vivir en esta situación, porque esta situación está económicamente difícil. Hermano, no permitas que la tristeza inunde tu corazón, sino dile: Señor, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y como dijo el salmista, has cambiado mi lamento en baile. Has cambiado mi lamento en baile. Y el Señor en Isaías 61, 1 al 3 dice: por cuanto, hermano, Él ha venido a ordenar a los afligidos de Sión que se les quite el manto de luto, y se les dé óleo de alegría. Hermano, el Señor no te quiere ni enlutado ni entristecido. Él te quiere gozoso en todo tiempo. Hermanos, y este grupo de discípulos, de apóstoles, Pedro el apóstol, Juan el apóstol, hermano Jacob el apóstol, se llenaron de tristeza y se durmieron, no pudieron velar. Entonces, hermano, muchas veces va a venir el adormecimiento si dejamos de orar. No dejemos de orar, clamemos, busquemos de su presencia. Mira, la palabra nos enseña 5 siervos, 5, hermano, grupos de varones, profetas, apóstoles, que se adormecieron, que durmieron, hermano, físicamente, porque estaban viviendo una situación difícil. Y eso es una sombra de figura ahora para nuestras vidas. Y por eso termino con lo que dice la palabra por medio del apóstol Pablo, hermano, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. El Señor viene por una iglesia despierta, por una iglesia que esté apercibida, por una iglesia, hermano, que esté apercibida de lo que está sucediendo. No podemos, hermano, ignorar el tiempo profético que estamos viviendo. Y que, hermano, en esta situación que estamos viviendo todos los días, por supuesto, no dejes de trabajar, no dejes de alabar a Dios, no dejes de buscar al Señor, no dejes de servir, pero estamos viviendo un tiempo final, estamos viviendo los posteros tiempos. Entonces, hermano, tenemos que estar apercibidos del tiempo profético, de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, en Israel, de lo que está sucediendo en el cuerpo llamado el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, de lo que está sucediendo en este mundo, de lo que está sucediendo, hermano, en el cosmos. Hermanos, son diferentes escenarios espirituales para que tú y yo estemos apercibidos del tiempo que estamos viviendo. Hermano, despertémonos de este adormecimiento y no permitamos, hermano, que entre adormecimiento espiritual a nuestra vida, sino estemos apercibidos para oír la voz de Dios. Estemos velando para oír la voz de Dios y ver lo que el Espíritu quiere revelar a cada uno de nosotros en este tiempo final. Y por eso yo termino con el pasaje que comencé, Primera de Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, está hablando figurativamente, está hablando espiritualmente, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero esta noche orar por tu vida, bendecir tu vida y decirle al Señor que estemos apercibidos, velando en el Espíritu. La iglesia que vela, hermano, es la iglesia que será arrebatada. Así que no nos adormezcamos espiritualmente, sino estemos velando espiritualmente en todo tiempo. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque nos enseñas y nos hablas a través de ejemplos, Señor amado. Te rogamos y te suplicamos, Padre bendito, que siempre comamos de la torta, hermano, Padre, así como Señor Elías comió de esa torta y bebió del agua, que nosotros no dejemos de comer de la torta espiritual, que es la palabra, que es el pan de vida, y beber del agua que es Jesucristo, el agua de vida que sacia nuestra sed. Padre, que no dejemos de orar y de clamar como le pasó a Jonás, que llegó el dueño del barco a decirle: clama a tu Dios. O sea que Jonás había dejado de clamar, Señor.
que no dejemos, Padre, así como le pasó a Pedro, Señor, no dejemos nuestras sandalias, las sandalias del Evangelio, no nos las quitemos, que no nos dejemos de ceñir, Señor, sino que sigamos ceñidos, Padre, de la verdad, Dios eterno, bajo una cobertura ministerial, que no nos salgamos de la cobertura, que no nos salgamos, Señor, bajo las alas del Altísimo. Y Padre bendito, como le pasó, Señor, a Sansón, Señor, no permitas, Padre bendito, que nos adormezcamos, que nos acomodemos, que juguemos, Señor, con la santidad tuya, sino que nos apartemos del mal, agradándote en todo tiempo y venciendo toda área sexual y sujetándola a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús. Y Señor amado, como le pasó, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, como le pasó a los apóstoles, Señor, no dejemos de orar, no dejemos de clamar, sino que estemos clamando siempre, buscando tu presencia, Señor, en todo tiempo. Y que la tristeza, Señor, no entre a nuestros corazones, Padre. Echamos fuera toda tristeza de nuestros corazones, Padre. Que nuestro corazón siempre permanezca el gozo del Señor y que estemos caminando en todo tiempo, Padre, velando en todo tiempo, orando, Señor amado, y clamando, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos como cuerpo de Cristo, ayúdanos como iglesia, Padre bendito, como iglesia esposa de Cristo. Bendice a tu pueblo, las familias, los hogares, los matrimonios, las vidas. Y Señor, la palabra apostólica del apóstol Pablo sobre tu pueblo: despiértate tú que duermas. Tú que duermes, despiértate, Señor. Despierta a tu pueblo de este adormecimiento espiritual. Que estemos atentos, velando en todo tiempo, apercibidos, Señor, de lo que tu Espíritu hará en este tiempo final, de oír la voz de tu Espíritu, Dios eterno. En el nombre de Jesús, gracias, gracias por tu palabra. Sea tu palabra en el corazón de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre bendito, en tu nombre. Amén y amén. Bendiciones, pueblo del Señor. El Señor bendiga tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.